tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo, esta vez un capítulo especial que en lo personal ya lo estoy disfrutando porque es un capítulo distinto. Muchas veces hablamos de temas que resultan lejanos a cualquiera que está del otro lado mirando, pues son temas técnicos, son temas que por ahí requieren cierto conocimiento. Este tema no, es un Dínamo bien político. Vamos a discutir, o por lo menos escuchar a 4 personas que saben mucho sobre qué puede pasar en las próximas elecciones en las provincias donde el petróleo, el gas, la energía eléctrica tienen un rol central. En las provincias, sobre todo hidrocarburíferas, es muy interesante como periodista tratar de ver la vinculación entre la industria, las empresas que conforman o que lideran la industria y los distintos armados políticos, las gobernaciones y demás. Así que estamos con Pablo Ibáñez, Gaby Vulcano, Julieta Weisgold y Andrea Durán, periodista del diario Río Negro, que vino especialmente de Neuquén. Es un placer, Andrea, gracias por venir. Para abrir un poco, Juli, con una mirada más general, si uno viene viendo cuál es, o tratando de constatar cuál es el rendimiento de la marca de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales. Había, si se quiere, una expectativa de que sea una plataforma, un vehículo muy competitivo, y yo no sé si en las elecciones, sobre todo en la zona centro del país, esa hipótesis se confirmó o no. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Cómo venís leyendo el escenario? Mira, yo creo que la nota distintiva de las elecciones hasta ahora, las elecciones provinciales, y no voy a decir ninguna novedad, pero es el ausentismo, y es de lo que tiene que tomar nota, digamos, todo el esquema político, La Libertad Avanza y el peronismo, ¿no? Oficialismo y oposición. Lo que charlábamos antes sobre el rendimiento electoral, si uno mira en promedio, el rendimiento electoral de La Libertad Avanza fue, en promedio, digo, en las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, el promedio fue menor. Es una elección presidencial, ¿no? Estaba Milei encabezando, ¿no? como cabeza, digamos, de la marca, pero fue menor que en 2023, digamos, en relación al propio núcleo duro inicial del presidente. Y 22% más o menos en promedio en todas las elecciones. O sea, La Libertad en total. En promedio saca 21, 22 puntos. Exacto, en las elecciones que hubo hasta ahora. Legislativas provinciales. Si uno mira el rendimiento de los provincialismos, ¿no? En realidad no son todos provincialismo en Formosa, ¿no? Es peronismo, ¿no? No es todo provincialismo técnicamente, pero de los partidos, digamos, y de los gobernadores, ¿no? Es superior, ¿no? Tiene un rendimiento 30 y pico por ciento, 32, 33, y el ausentismo, como dije, marca central con un 40% promedio, que en las elecciones en las elecciones a gobernadores, que hubo 2, Corrientes y Formosa, se redujo, ¿no? el ausentismo. ¿Por qué? Porque en general en las elecciones ejecutivas siempre se moviliza más, se llama más a la gente a votar, es más fácil. Se mueve más, ¿no? Sí. Ahora, eso que vos estás diciendo, bueno, un 22% promedio en lo que saca La Libertad Avanza en las elecciones que tuvimos hasta ahora. Si uno mira las provincias petroleras, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y suma un poco a Mendoza, parecería que el piso que tiene La Libertad Avanza de cara a las elecciones de octubre es más alto. No sé, Pablo, ¿qué estás viendo vos con relación a eso? Yo miraba como regla general, me parece, que están jugando los gobernadores en todo caso. ¿Cuánto? Para mí la gran pregunta en intermedia es cuánto juegan los gobernadores, cuánto interés tienen efectivamente por ganar. Porque para mí esta elección hay que mirarla con el espejo más común, que es el del 2017, que fue un Macri naciente, un gobierno que estaba buscando construir su poder, con una expectativa y con un presente más o menos quizá mejor que el que tiene ahora el gobierno de Javier Milei, y una elección que se hiperpolarizó, y donde en ese momento todas las terceras fuerzas, sobre todo los provincialismos, quedaron afuera de la carrera. Entonces, para mí, la pregunta general sobre los gobernadores, y en particular teniendo en cuenta provincias que tienen una expectativa mayor en cuanto al factor económico, es si efectivamente a los gobernadores les conviene ganar ellos o les conviene que el gobierno nacional no salga mal parado. Porque en realidad el espíritu de los negocios, más allá de lo que todos sabemos que tiene que ver con el dominio de las provincias, hay un marco general de negocio dado con las inversiones extranjeras que yo creo que están mirando sobre todo la solidez del gobierno hacia adelante. ¿Por qué me pregunto esto? Porque originalmente uno veía en la mayoría de los gobernadores
y si querés nos enfocamos en los patagónicos, una expectativa por tener una relación amistosa con el gobierno, que si eso podía evolucionar a un acuerdo electoral, bienvenido. Como con Cornejo, ponele, que finalmente terminó cristalizando eso. ¿sí? Por ahí ella nos va a hablar más claramente del tema Río Negro, pero había como una decisión, si no vamos como socios, vamos por lo menos a ver qué nos conviene a los dos. Hagamos una estrategia que te convenga a vos y me convenga a mí. Entonces, yo lo que creo que esa es la cuestión de fondo que no se termina de dilucidar para hacer la doble pregunta. Si para los gobernadores es grave perder, si es efectivamente grave perder, por ahí hay gobernadores que en la intermedia dicen no me cuesta nada perder. Uno mira, por ejemplo, no quiero extenderme demasiado, pero uno mira a Santa Fe, que el socialismo gobernó casi 2 décadas y perdió prácticamente todas las elecciones, algunas muy mal las intermedias. Sí. Y eso no afectó sustancialmente la relación con la expectativa local, con el poder local, y si a partir de ahí pueden construir, ¿sí?, desde la posición de los armados provinciales, identidades provinciales, pero que además le dé una garantía de marco. Para mí esa va a ser la gran pregunta del 17, saliendo de provincia de Buenos Aires, que tiene otra lógica. Ahora hablamos un poco de eso, pero distinta. Tomando un poco lo que plantea esta hoja de ruta, plantea Pablo, digamos. Si vos ves el caso, André, de Rolando Figueroa, estamos hablando con Andrea Durán, la pueden leer en el diario Río Negro, como columnista de política todos los domingos, que tiene su columna, digamos. Rolando Figueroa desbanca el movimiento popular neuquino que gobernó durante 61 años de forma ininterrumpida la provincia de Neuquén. En los últimos 2 años se apropió de la estructura territorial del MPN a punto tal que el MPN, por primera vez en 63 años, no se presenta a una elección, como en la elección de octubre no se va a presentar. El 100% de los intendentes que son MPN están jugando dentro de este armado que se llama la neuquinidad, que es el que lidera Rolando Figueroa. Puso a 2 de sus tipos principales de su gabinete, como Julieta Corrosa y Pepe Uset, que es el jefe de gabinete, a jugar, encabezar la lista. Tomando lo que dice Pablo, ¿cuánto se juega Rolo? O sea, ¿se juega mucho? ¿Está él al frente de la campaña? ¿No se está exponiendo tanto porque va mirando las encuestas a ver cómo le da la Libertad Avanza también? Sí, bueno, retomando esto que decía Pablo recién acerca de qué le conviene a quién, digo, si la Libertad Avanza y los provincialismos tienen como una posición amigable, digamos, o sea, se pelean pero no al punto de romper, porque creo que a los dos les conviene como repartirse por lo menos los cargos de senadores. Está un poco también Figueroa alentando eso, digamos, que la polarización es entre gobierno nacional y gobierno provincial, digamos. ¿Y el partido de él contra quién es? ¿Contra el peronismo? O sea, ¿cuál es su primer partido? ¿Cuál es el que tiene que ganar? ¿Contra el peronismo o contra la Libertad Avanza? La neuquinidad le tiene que ganar a la Libertad Avanza, pero siempre diciendo que el competidor es la Libertad Avanza. O sea, el peronismo no lo subo ni siquiera al podio, digamos. Porque el peronismo hoy no está competitivo en Neuquén, digamos. Es por lo menos lo que se infiere de las primeras encuestas, que el peronismo está tercero, pero tercero no en un escenario de tercio, como puede ser Río Negro, que ahí sí pareciera que está un poquito más incierto, ¿no? Con final abierto entre el espacio de Beretilnec, el de la Libertad Avanza y el peronismo. En Neuquén está todo dado para que sea entre la neuquinidad y la Libertad Avanza. Me parece que es el escenario que más le conviene al gobierno nacional, porque son oposiciones con las que puede dialogar, como ya se vio en el Congreso hasta acá, y le conviene también a Figueroa tener un vínculo con el gobierno nacional como lo ha tenido hasta ahora, y más aún si puede tener ya interlocutores propios en el próximo Congreso, que es lo que no ha tenido hasta acá, por lo menos que le sean fieles en un 100%. Pero pensando, digamos, en Rolando Figueroa, él tiene la elección de Neuquén, seguramente va a ser en abril-mayo de 2027. O sea, la va a volver a adelantar a lo que hizo lo mismo que hizo en 2023. Si él sale victorioso, medio que tiene un puente, tiene un empalme a seguir de campaña hasta 2027, o no se juega tanto como dice Pablo. Quiero entender a ver si realmente él pierde con la Libertad Avanza. ¿Tiene un costo político grande dentro de Neuquén? ¿O puede decir, no, bueno, listo, perdimos, quedamos ahí, metí a mi senador acá, entrará Julieta Corrosa o Pepe Uset, no me acuerdo quién encabeza, digamos? Sí, Julieta y Pepe. Yo creo que desde el momento en que vos intentás provincializar la elección o ponerlo en un sentido de se disputan 2 modelos, el de Buenos Aires, el centralismo, y el de la neuquinidad, ¿no? El de la defensa de los recursos y demás, estás asumiendo un riesgo. Porque si te va mal,
fue un plebiscito al gobierno provincial que podías haberte ahorrado, porque no es una campaña donde se supone que se está plebiscitando el gobierno de Javier Milei. Entonces me parece que al exponerse de esa manera sí está asumiendo un riesgo y sí denota la importancia que tiene para Figueroa ganar esta elección. Digo, resignar tus principales 2 ministros y las personas que te han acompañado y te han hecho la estrategia de los últimos 20 años que te llegaron a ganar la elección, sí, me parece que está poniendo mucho más de lo que podría Pepe Bucetti poner. y Julieta Borrosa son 2 personas alfiles de él de hace 15, 20 años que vienen con él caminando a la provincia. Sí, desde el principio, cuando él empezó como secretario de Juventud en el gobierno del sovichismo, son las personas que lo han acompañado hasta acá y han sido además las personas que no le pidieron ningún cargo cuando se disputó la campaña de 2023. ¿No? Como que se jugaron a todo, no ocuparon bancas en la legislatura, además ganamos, somos tus ministros, perdemos, nos vamos a casa con vos, digamos. Entonces le está como devolviendo también esa lealtad. Está muy bien. Gaby, ¿cómo lees un poco todo el escenario? Lo que decía Andrea en Neuquén, sumalo también en la mesa a Nacho Torres, que por ahí es alguien que desde Buenos Aires se puede leer más fácil porque construye mucho para afuera, o sea, por ahí no tiene, a diferencia de Neuquén, que tiene Vaca Muerta, tiene un proyecto de crecimiento, tiene un proyecto edificado de inversiones y demás. Nacho Torres, al contrario, en términos de industria petrolera, tiene una industria petrolera cada vez más chiquita, Comodoro Rivadavia ajustándose, con 2.000, 3.000, 4.000 despidos en los últimos 12 meses. Entonces construye mucho en Buenos Aires, tiene un proyecto, parecería ser presidencialista, no termino de entender con cuánta sustentabilidad o no para poder hacerlo. ¿Cómo lees un poco todo lo que está en juego? Tomando lo que decía Pablo también, de qué se juega cada gobernador, digamos. En principio creo que hay 2 cosas para tener en cuenta. De todos los gobernadores de las provincias petroleras de las que estamos hablando, en general lo que por lo menos vimos en este año y medio de gobierno de Javier Milei es que en líneas generales acompañaron en el Congreso a cada una de las medidas del Ejecutivo Nacional. En algunos momentos se corrieron un poco, te diría que en el último tiempo se están despegando un poco más en el marco de lo que tiene que ver con la campaña electoral. Y ahí tomo un poco lo que decía Pablo respecto a qué postura van a tomar los gobernadores. Yo creo que hay 2 líneas. Por un lado, vos tenés los gobernadores, como es el caso de Cornejo, que decidió armar una alianza con el oficialismo nacional, justamente porque sí le interesan los resultados de estas elecciones en términos de posicionamiento. Tenían temor en el radicalismo que si iban separados en Mendoza de La Libertad Avanza, podían perder o por lo menos podían salir con una situación un poco airosa en el sentido de lo que estaba esperando Cornejo. Cornejo tuvo sus tensiones con el oficialismo nacional, sus idas y vueltas, estuvieron hasta último momento viendo a ver cómo armaban las listas, porque incluso Luis Petri, el ministro de Defensa, no es alguien cercano a Cornejo. Es muy raro eso, porque Petri proviene del radicalismo mendocino, se va cuando se integra al gobierno de Javier Milei y ahora termina siendo el candidato libertario radical. Es algo muy raro. Pero retomando, decía, hay 2, me parece que como líneas distintas entre los gobernadores. Una, la de Cornejo, donde decide aliarse al oficialismo nacional, y ahí en ese sentido le interesa para mí cuál va a ser el resultado de estas elecciones. Y después tenés otros gobernadores, como es el caso de Nacho Torres o del propio Vidal, donde están jugando otro juego, que no se circunscribe a lo que van a ser las elecciones legislativas de este año, con este armado de Provincias Unidas. Se envalentonaron, te diría, en los últimos días con el triunfo de Valdés, que si bien Valdés todavía no había dicho que estaba dentro de Provincias Unidas, ya se venía negociando eso, y con el triunfo en Corrientes dijo, acá estoy. Y Nacho Torres ahí en Corrientes, también en la foto con Valdés, tratando de sumarse y de efectuar, digamos, esa situación. Claro, y en ese sentido me parece que es importante pensar, a ellos les interesan estas elecciones legislativas para lo que puede ser un posible armado a futuro en 2027. Y ahí sí hay una discusión también,
que atraviesa a todos los gobernadores, sobre todo los que conforman este espacio de Provincias Unidas, es cómo imponer un discurso en las elecciones de defensa de los intereses de las provincias, o sea, de los provincialismos, y salirse de esta polarización que va, por un lado, la Libertad Avanza y también el peronismo, a pujar para que terminen siendo la discusión electoral del 26 de octubre se circunscriba a eso, a la polarización. O estás con la Libertad Avanza o estás con el peronismo. Y todo esto también hay que tomarlo entre pinzas con los movimientos que se están dando en el marco de las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Más allá de los audios que pueden llegar a salir y demás, no hay que perder el eje que en ese sentido muchos opositores, ¿qué te diría? Opositores más bien barra aliados al gobierno, empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pegados a Javier Milei o nos empezamos a despegar? Todo eso se está discutiendo en estos próximos días y ahí sí también lo que decía Pablo, va a ser crucial lo que suceda el domingo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que obviamente no van a definir lo que va a pasar en octubre, pero sí por lo menos va a ser un termómetro. Sí, es un hecho político. Nada, los escucho y voy tratando de seguirle, digamos, el racional. O sea, cuando vos decís esta polarización, Neuquén claramente se ve, por lo que decía Andrea, una polarización entre la Libertad Avanza, con candidatos que, si quieren después, Andrea, lo hablamos un poco, para mí bastante desconocidos, digamos, y que no tiene una construcción territorial, por lo menos que uno vea, demasiado potente hoy. Pero después ves Chubut, que vos ves bastante fragmentado, porque tenés Nacho Torres, la candidata de Nacho Torres, Ana Clara Romero, que ya es diputada, es una líder territorial fuerte en Comodoro Rivadavia, que es el bastión petrolero de la provincia, a diferencia del Valle, que parecería que el elector ahí es Nacho Torres, digamos, el Valle, Rawson, Trelew, Madryn. Y ahí yo no sé Nacho Torres cómo está, porque digo, de candidato del peronismo es Juan Pablo Luque, ex candidato a gobernador en 2023 que pierde, un tipo que quiere seguir haciendo política, necesita meterse al Congreso de alguna manera, o primero o segundo. Entonces, esa polarización que vemos en Neuquén, en Chubut, no tengo tan claro cómo puede... No, yo lo que creo que la ecuación, cuando uno define que estos gobernadores están más cerca de la Libertad Avanza, no digo, a nadie le gusta perder una elección, primer punto, obviamente. Sí. Todas las derrotas tienen algún costo. Lo que digo que no creo que ningún gobernador que pierda una intermedia nacional esté poniendo en juego la gobernación, su propia reelección. Mirás ahí un dato que se repite, primero tiene que ver con gobernadores nuevos, que llegaron a otro país donde el sistema funcionaba distinto. Exacto. Por ejemplo, ocurre mucho con Frigerio. Frigerio llegó con la promesa de asfaltar toda la provincia y se encontró que no existía más la obra pública, por ejemplo, y se encontró con un dilema. Yo recuerdo, yo me anclo mucho en el 17, porque me parece que es la elección para mirar. Bereltinec bajó su lista entre La Paso y La General en el 2017, porque quedó tercero y terminó acompañando al gobierno en ese momento a Cambiemos. Eso después no le obturó los acuerdos posteriores, no pudo ser gobernador después porque lo volteó a la corte, no porque no tenía expectativa para ser gobernador. ¿Qué quiero decir? Nadie quiere perder, todas las derrotas tienen un costo, pero una cosa sería en este contexto perder contra la Libertad Avanza, más o menos, que estás medio en el cuadrante ideológico parecido que perder contra el peronismo. A eso me refiero yo con la variable. Para mí hay un dato muy importante con esto. Los candidatos de la Libertad Avanza en general son malos, o con poco perfil, con poco margen, con poca capacidad de exponer. No es un gobierno difícil de defender más allá de 2 o 3 conceptos de este momento. Y cuando ella citaba el caso de Mendoza, para mí es sintomático el caso Mendoza para entender cómo se negocia en debilidad los gobernadores cuando te sentás a negociar, porque todos los gobernadores que se sentaron a negociar con la Libertad Avanza salieron perdidosos de ese acuerdo, y cuánto costo pueden tener eventualmente de terminar sellando esta alianza con un gobierno que cuando pactaron era un gobierno expansivo y ahora por lo menos está en una situación de stand-by. Ahora, cuando vos planteás que para un gobernador puede ser peligroso perder, no contra la Libertad Avanza, que está en un cuadrante ideológico que puede ser hasta consistente con su propia propuesta, pero perder con el peronismo es complicado. Yo pienso en Bereltinec. Bereltinec enfrenta a Lorena Villaverde, candidata a senadora, se me fue el nombre del segundo candidato,
pero tener a Martín Soria en el PJ, que es un candidato que puede sacar 25 puntos tranquilamente. Fuerte. Sí, es un candidato fuerte. Entonces, ahí cómo queda Beretilnec en esta elección? O sea, ¿ahí pone algún juego? ¿Puede quedar más golpeado? ¿Cómo lo ven eso? Yo veo que en ese sentido, bueno, la colega sabe seguramente mucho más sobre esto, pero por lo menos lo que entiendo es que en el caso de Beretilnec está en una situación complicada en términos de esta polarización a la que quieren jugar en el peronismo y en la Libertad Avanza, como decís, además con candidatos fuertes. Decíamos que la mayoría de los candidatos, tanto del peronismo como de la Libertad Avanza y en algunos casos los candidatos de los partidos provinciales tal vez no son nombres tan fuertes a nivel nacional, ¿no? Me refiero. Pero justo en el caso de lo que es Río Negro, sí, porque bueno, el apellido Soria es un apellido importante, fuerte. Soria actualmente es diputado, es alguien que no tiene demasiada exposición, pero sí ocupa un lugar importante dentro de la bancada del peronismo, y en el caso, bueno, de Villaverde, también viene ocupando un lugar importante en la bancada de la Libertad Avanza en cuanto a la defensa de las políticas de gobierno, por lo menos. Totalmente, y en cercanía también con la mesa de conducción del espacio. O sea, Villaverde parecería tener cierto acceso al presidente o a ese círculo más cercano, digamos. Juli, sobre Río Negro, ¿qué ves? Retomando algunas cosas de lo que están diciendo y del escenario nacional, yo pensaba en Provincias Unidas, ¿no? Porque creo que también lo que se está poniendo en juego en todo esto es quién y cómo va a ser la oposición, ¿no? De acá en más, de la oposición a la Libertad Avanza, que como decía Pablo, es un gobierno que en este momento por lo menos está en stand-by, ¿no? Está con problemas, digamos, en varios sentidos. Pero se está poniendo un poco en juego eso, ¿no? Y me acordaba de hace 10 años cuando se hablaba del intendentismo, no sé si se acuerdan, ¿no? Como si desde lo local se pudiera construir esa fuerza que viniera a reemplazar o que viniera a generar, sí, un reemplazo dirigencial. Y en algún punto este intento de Provincias Unidas que está entre, ¿no? La avenida del medio y un nuevo intento, ¿no? Tal vez provincial, de construir algún tipo de recambio dirigencial también. Y en ese sentido, creo que están ahí, si se trata en una incógnita, ¿no? Si se trata de un intento de recambio dirigencial o si se trata de un espacio de negociación con el oficialismo, ¿no? Un poco en línea con lo que decía Pablo también al principio. Sí, yo creo que sí, siempre, ¿no? A los oficialismos les sirve ganar. Creo también, como decías vos, que se pone en juego, ¿no? Una maquinaria, en el caso de Neuquén, ¿no? Y de los provincialismos de cara hacia las propias provincias, con los gobernadores tratando de refrendar, ¿no? Sus propias posiciones. Pero ¿cuánto de esto va a pesar para construir un discurso, un posicionamiento simbólico de oposición más fuerte, ¿no? O si es esa la búsqueda o no, o si la búsqueda es un espacio de negociación conjunto, ¿no? Sí, lo que pasa que también me parece que hasta ahora los gobernadores vienen haciendo un planteo de demanda al gobierno nacional que es pragmatismo puro, no es ideológico, en un sentido más de fondo. Están diciendo dame obras, más conversación, más acuerdo, productivismo, pensar en las provincias, tener en cuenta las provincias. Por eso yo creo que es un objetivo de otro orden, que la discusión de los gobernadores y de las provincias es de otro orden, es localismo en cuanto a la demanda. Insisto con este concepto de las derrotas, porque cuando uno mira Provincias Unidas, ni Figueroa ni Beretilnec quisieron participar. Orrego puede ser que sobre fin del año se suba. Vidal, una vez que vio un poco de ruido, se corrió, sacó la primera foto, después medio está ahí como mirando, porque tampoco está claro. La sensación mía con Provincias Unidas que fue una primera foto para decir estamos con ninguno de los dos. Que la foto fue esa, estamos acá, no estamos ni con Milei, porque de muchos venía sospechando que tenían acuerdo con Milei, fue mostrar en la foto, no vamos a cerrar con Milei, pero después somos entidades autónomas del peronismo. Todo lo que vino después fue mucho más rugoso. De hecho, hoy parece Provincias Unidas un poco copada por el eschiaretismo respecto al sentido sobre todo lo que es Ciudad de Buenos Aires y lo que es Provincia de Buenos Aires. Me refiero a que la expectativa de una tercera fuerza provincialista para mí siempre tiene la dificultad, la misma que los intendentes del conurbano. Son todas
figuras diferentes. Todas parecen poderosas individualmente. Si las pudiese juntar serían poderosas, pero es casi una cuestión de física política muy difícil terminar juntando a todos esos pedazos para armar un bloque de poder real. Y una cosa más agrego a eso, el que termina dando el salto en general de gobierno, ¿no? De una gobernación a ser presidente es alguien que construye algún tipo de liderazgo, ¿no? Claro. De alguna forma. Y eso no es regional, no es un espacio de negociación en general. Ahora, tiene que ver con dos la preguntas provincia. con relación a esto, digamos, que están planteando. Más allá de que es imposible saber si la construcción de Provincias Unidas o no va a tener la potencia para meterse como una tercera fuerza o no, sí me interesa su opinión sobre si existen las condiciones, si está dada el espacio para que un tercer actor se genere o surja, se posicione con aspiraciones reales de disputar poder en una elección en 2027, porque eso estuvo obturado en los últimos 10, 15, 20 años, digamos, eso no se pudo en la construcción antinómica o demás, siempre la polarización obturó cualquier posibilidad. ¿Ustedes creen que la condición, están las condiciones para que alguien intente eso o no? Para mí no. Para mí no, porque en realidad si pensamos los procesos políticos de los que venimos y en el que terminamos, que es el actual gobierno de Milei, me da la sensación que cualquier posibilidad de recambio político hay que pensarlo en el marco de la polarización. Me parece muy difícil pensar que puede llegar a haber algún tipo de recambio por el lado de algo más de centro, un poco como se quieren presentar algunos de los integrantes de Provincias Unidas. Es cierto que hay diferencias muy grandes entre unos y otros, porque algunos siempre estuvieron más alejados del gobierno que otros. No es lo mismo Ignacio Torres que Cornejo, que Vidal, aun cuando hayan acompañado muchas veces al gobierno, mostraron posturas y autonomías diferentes a lo largo de estos últimos meses, este último año y medio. Ahora, la verdad es que cuando pensás cuál sería la contracara de La Libertad Avanza, tampoco termina de cuajar nada ahí dentro del peronismo. Uno cree, sí, va a venir del lado del peronismo, pero la verdad es que hoy tenés a una figura como la de Cristina Kirchner, que está detenida, tenés la figura de Axel Kicillof, que está con tensiones fuertes con el otro sector hoy del peronismo fuerte que está encarnado en la cámpora, en el cristinismo y demás. Y ahí, bueno, después lo tenés a Sergio Massa, que trata de ponerse como una especie de árbitro, que en los hechos, a mi entender, no es ningún árbitro, está en uno de los lados, cercano claramente a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. Entonces, yo te diría, no me parece que haya chances de que aparezca un tercer actor en ese sentido para disputarle poder a La Libertad Avanza, pero en el peronismo me parece que todavía falta para ver que surja algún actor. Yo repito últimamente la misma figura, Juli, que es especialista en esto, por ahí me reta, pero digo, para mí las elecciones se resuelven sobre demanda, no sobre oferta. Siempre funciona, y la demanda nunca la tenés del todo clara. Creo que Milei demostró que la demanda era un cambio y no era el cambio que ofrecía Juntos, pero había una demanda por ese lado. Entonces, eso es ordenado. Lo que sí me parece que está más en discusión que en los últimos 15 años es la idea de... me parece que bajaron los volúmenes. Es decir, el peronismo ya no vale 40 puntos o 35, por ahí está más cerca de valer 30 puntos, ¿sí? Y La Libertad Avanza, lo decía Julia haciendo el cálculo con las provinciales, puede ser quizá un espacio, estoy tirando números un poco aleatoriamente, está más cerca de 30 puntos, 35. Entonces, sí, no digo de tercios similares, pero que uno puede ir una construcción de oferta electoral que tenga más que ver con una tercera fuerza, posiblemente más parecida al 2007, donde Labaña sacó 25 y Carrió sacó 21, 22. ¿Sí? A eso me refiero, que es lo que puedo ordenar, porque no veo tanta potencia del peronismo, porque también, como dice ya, no veo una oferta seductora que pueda ensanchar, engordar al peronismo, sino quedarse en ese número más o menos que uno puede darle hoy, 28 o 30 puntos.
Me veo en la obligación de tomar la palabra. Sí, te sentiste invocada, tipo Cámara de Diputados, ¿viste? Sí. Lo de oferta o demanda, no sé en qué sentido lo decís, me interesa el sentido en el que lo estás diciendo. Son las dos cosas. Sin escuchar la demanda no hay oferta, y escuchándola linealmente no hay oferta política, ¿no? Es como vender cositas. En algún punto, ¿no? Inclusive para vender tenés que no escucharla linealmente, porque si no, no vendes. No, quiero decir que me parece difícil que solo la oferta, solo ofertar un espacio de centro moderado sea lo suficientemente seductor. Totalmente. Tiene que pasar algo que haga... En la demanda, perfecto, sí. Entonces coincidimos. Se vuelva sexy, digamos, ese lugar o ese no lugar. Bueno, es el gran tema de los espacios de centro, ¿no? Y bueno, Larreta es un gran ejemplo de eso. Larreta, en una sobreescucha de la demanda, zigzagueó. Después de la pandemia llegó a niveles de imagen altísima a nivel nacional y lo dilapidó. Lo dilapidó porque zigzagueó en el posicionamiento en lugar de sostener un posicionamiento y construir políticamente desde ahí. Nadie lo logró hasta ahora. Y también en parte porque en un país con casi la mitad de los argentinos pobres, más o menos, estoy redondeando, discúlpenme, pero para hacer un número, ¿no?, así en términos groseros, porque es grosero, es difícil que la representación política no aborde de forma directa, ¿no? Un principal padecimiento. No es que Milei hablara de la pobreza necesariamente, pero hay algo de eso que logró interpelar, ¿no? Entonces, si se mira la política como gestión, es un problema. Entonces, oferta-demanda, eso, y respecto a los espacios de representación, el peronismo sigue teniendo... en la opinión pública, si uno pregunta... hay una demanda, no de peronismo, pero sí de ese espacio de representación. Sí. Si uno pregunta por afinidad política, aparece tanto el kirchnerismo como el peronismo, más que otros espacios, ¿no? Entonces eso existe en la gente. No es que la gente vaya a decir quiero peronismo, pero algo de eso hay, ¿no? Y por otro lado, en términos de representación, bueno, ruidos internos dentro del peronismo, que yo coincido con Pablo en que en algún punto limitan, ¿no?, la capacidad de avanzar y de construir, que hay que ver si lo superan. Y bueno, creo que entre esas dos cosas una cosita se avanza. Sobre eso. A mí me parece que cuando, tal vez esto por ser periodista parlamentaria tengo un poco este vicio, pero cuando ves el Congreso, lo que sucede dentro del Congreso, en cada uno de los debates y las discusiones, deja un poco más claro y ordena los discursos, los proyectos, los modelos que tal vez no se ven afuera en las dirigencias. ¿En qué sentido lo digo? Vos ves claramente en las votaciones el oficialismo votando en contra de las iniciativas que plantean aumentos a los jubilados, que plantean aumento de las partidas al financiamiento universitario, que plantean que es necesaria la emergencia en discapacidad. Todo eso vos ves que el oficialismo y el PRO dice... Con esto no estamos de acuerdo. Y Unión por la Patria, que es el peronismo, dice, con todo esto nosotros estamos de acuerdo, a lo que se sumaron otros espacios políticos como la Coalición Cívica, como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, que son los radicales que se desprendieron del bloque que conduce Rodrigo de Loredo. Me parece que en el Congreso sí se ordena más esta idea de lo alternativo a lo que plantea el oficialismo. Por lo menos está enmarcado en Unión por la Patria. Después para afuera, los dirigentes tienen otros discursos, a veces mucho más sinuosos, menos claros incluso en términos de propuesta política. Ahí me parece que cabe la discusión de decir, miramos al Congreso, miramos afuera del Congreso, ¿hay posibilidad de conectar lo que sucede puertas adentro con el afuera? Me parece que es algo para tener en cuenta y que se puede analizar en el marco de las alternativas posibles al actual gobierno. Está bueno, o sea, me cuesta a veces vincular lo que está en juego en las provincias petroleras, digamos, o las provincias energéticas, Neuquén y demás, que son nuevos liderazgos. O sea, lo de Rolo Figueroa desbancando al movimiento popular neuquino en 60 años, más allá de que Rolo siempre formó espacio... ¿No fue medio un rebranding eso? No, fue real, la disputa fue real. Está bien, pero digo, es como...
no sé, Andrés, fue un rebranding. Revitalizar un poco, porque los medios que los jugadores son los mismos, con otro... Es, como dice Nico, la disputa fue real, o sea, ganarle, o sea, simbólicamente y objetivamente fue un cimbronazo, de hecho, pero también de alguna manera demostró qué quedaba, digamos, del movimiento popular neuquino, por lo menos en los últimos años, digo, o sea, se había debilitado tanto el partido a un punto que terminó siendo, bueno, simplemente me llevo la palabra neuquinidad y parece que hago lo mismo. ¿Pero qué diferencia tiene la neuquinidad con el MPN, más allá de los nombres, que hubo evidentemente un recambio de figura, de conducción y demás? Y hay una diferencia, por lo menos así lo están tratando de, Perdón por preguntar, de buscar en... No, metete. Porque tengo esa sensación de que muchas veces hay un recambio de ese orden. Digo, miro San Luis y da la impresión de que después los formatos, los mecanismos, los socios... Es que, bueno, hay principalmente una diferencia quizá de gestión, o sea, porque lo que encontró Figueroa fue que no es que había un descontento con este modelo de provincialista y neuquino y de la identidad y de defender lo propio y de ser una provincia petrolera y todo lo que venimos siendo, sino había un cansancio con una estructura partidaria, con un modelo de hacer la política que ya no estaba convenciendo ni al electorado propio ni al ajeno, porque cada vez iba perdiendo cada elección más votos del Movimiento Popular Neuquino. Entonces Figueroa tomó como los principios fundantes, se los llevó y quizá con un modelo de gestión que, bueno, un poquito más vuelto a lo ¿por qué no público. construye por qué no apunta? De hecho, no sé si no va a apuntar a lo mismo, digo, pero ¿por qué arman un vehículo nuevo que es la neuquinidad, en lugar de apropiarse con el MPN, que estaba a precio de remate, digamos, en ese sentido? ¿Por qué no se queda con la misma estructura y por qué arma algo por afuera? Porque se la quedó, pero justamente como era un MPN a precio de remate, no lo quiero. O sea, quiero que el MPN venga a mí, se cuadre, me digamos, rinda, digamos, lealtad, y cuando se recupere, si es que se recupera en un momento, el año que viene tiene elecciones internas. Y ¿Vos lo ves seguramente... a Figueroa jugando en esa elección interna del MPN el año que viene? Sí, ¿no? sí, por supuesto, sí. O sea, vos ves que va a buscar la presidencia en el MPN. No necesariamente él, pero alguien de su sí va a espacio. querer un MPN nuevo, digamos, sin los nombres de Vinculado a él, Gutiérrez, digamos, sin él Jorge un- Zapag. O sea, él no quería que ese MPN estuviera en su alianza de ahora, por eso el MPN no participa directamente. André, está por fuera un poco de agenda, pero me interesa tu opinión, digamos. Desde Buenos Aires siempre tenemos esta tendencia a tener miradas un poco más de simplificar. Entonces Vaca Muerta es esta panacea que nos va a venir a traccionar y nos va a generar las divisas, los dólares que nos faltan, el crecimiento y demás. Sin embargo, uno tiene la percepción de que en Neuquén, a veces ese crecimiento de Vaca Muerta, que lo ves cuantitativamente en niveles de producción, de inversión y demás, no está ligado directamente en términos de calidad de vida de la sociedad neuquina, que al contrario es como una sociedad que por ahí te dice, che, todo muy lindo con este desarrollo, pero yo vivo peor que hace 10 años. Eso es, ¿cómo se juega? ¿Cómo bascula eso? Bueno, eso está principalmente porque es una provincia con una alta expectativa. O sea, el ciudadano que vive en Neuquén aspira quizá a más de lo que tiene un ciudadano de otra provincia que no tiene ese desarrollo o ese nivel de actividad que tiene Neuquén. Entonces yo vivo en Neuquén o vengo a Neuquén buscando una oportunidad, quiero vivir bien, quiero que me vaya bien. De hecho, ¿cuántas provincias, esto por ahí, digo, lo decimos siempre, pero cerca de 20, 25 provincias por día se radican en Neuquén en este sueño, en esta vinculación de insertarse en la industria petrolera? Es así el dato, ¿no? Sí, de hecho le está generando problemas el gobierno ya directamente diciendo, bueno, o no vengan más o vengan, pero miren que no es tan así, no van a encontrar trabajo o una inserción de calidad de vida tan rápidamente. Pero bueno, volviendo a lo inicial, esta idea, o sea, sí es cierto que Neuquén tiene una cantidad de recursos que es importantísimo. De hecho, creo que es la provincia con mayor presupuesto per cápita del país. Y hoy sí, con el desarrollo Y en términos de PBI también, digo, se tiene más del doble de presupuesto de Río Negro con menos población y bueno, y así. Sin embargo, relaciona a varias provincias. la persona que por ahí vive, no sé, en las afueras de Neuquén, en Plotier, en Centenario, por ahí tenés que ir a trabajar al centro de Neuquén y tardaste el doble de lo que tardabas hace 10 años, y entonces vos decís, che, ¿y este crecimiento cómo me impacta en mi vida cotidiana, digamos? Sí, por supuesto. Por un lado eso, vos tenés la expectativa de que ese derrame te llegue y te llegue una mejor calidad de vida, y por otro lado, la propia industria tiene un crecimiento tan explosivo que hace que los estados, aún teniendo la intención de ponerse a tono, no llegan, porque sabemos que tenemos estados
que son lentos, que es difícil conseguir el financiamiento, digo, y también es cierto que ha tenido gestiones, las últimas gestiones de Neuquén, que han sido malas, o sea, muy malas en términos de infraestructura, de obra pública, y eso es un poco lo que está tratando como de recuperar ahora Figueroa, pero bueno, se está llegando muy tarde, o sea, con décadas de atraso. De hecho se está viendo ahora en las rutas todos los días accidentes, bueno, se está empezando a ver ese cuello de botella de infraestructura que no se hizo, y bueno, que se está intentando revertir, y también por supuesto que hay pobreza y hay necesidades aún en una provincia que puede hacerse cargo de un montón de sin duda, demandas podría traccionar y de abandono del gobierno nacional en muchos aspectos. Sí, por eso digo, en términos, ¿cómo leer eso en clave electoral? Porque si uno lo tiene una mirada más reduccionista, decís, che, un gobernador que maneja una provincia que tiene, una de las pocas provincias que tiene un proyecto de crecimiento, de inversión, que tiene empresas grandes, locales, internacionales, lo que sea, tiene caja, tiene frescura porque agarró la provincia, ¿no? Ese tipo debería tener todo para construir, difícil que saque menos del 40%. Sin embargo, tenés una sociedad que viene cansada, que viene con muchos reclamos al MPN y por eso lo sacó, por eso votó algo distinto. Y uno ve que la Libertad Avanza, por lo menos en las encuestas que ves, en Neuquén, con muy poquito, porque no es que vino una estructura, metiste un equipazo. Es una provincia que le interesa mucho a la Libertad Avanza, al punto que puso como candidata a Nadia Márquez, una diputada, candidata a senadora, una diputada que tiene mucho protagonismo, muchísima llegada a Karina y Javier Milei. Es alguien fuerte también, su familia en la provincia es evangélica ella, y en ese sentido hay una iglesia evangélica de su familia muy importante y demás. La Libertad Avanza puso, eso te diría que es una de las provincias en las que puso más el ojo y en las que más está interesada cuando hablas, obviamente sacando los distritos más importantes como puede ser la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y demás. Uno de los distritos que está mirando es Neuquén. Dicen, bueno, ahí jugamos lo que ellos consideran una de sus mejores fichas. Sí, hay un dato ahí que para mí, voy a ser monotemático, tiene que ver con los mandatos de las elecciones. Esta elección parece ser una elección donde se discute lo nacional. Por lo menos no sé si vos los datos de opinión pública que vengo viendo, cada vez que le preguntan cuál es la motivación, el ancla del voto es el 80% nacional en todo el país, digamos, más que lo provincial y que lo local. Por eso para mí no hay que perder de vista ese fenómeno a la hora de medir la votación, porque posiblemente, y hay otro fenómeno que se da, bueno, que es el tema yo lo llamo voto solapado, pero generalmente tiene que ver con las imágenes solapadas, que posiblemente los gobernadores provinciales que no son peronistas me echan el 60 o el 70% del mismo representante de la buena imagen con sus propios votos. Era, por ejemplo, lo que pasaba ayer, ahora eso se rompió un poco. Entonces, ahí es lo que yo digo, que no me parece insólito que un buen gobernador que tiene guita y que tiene un plan pierda la elección o no haga una gran elección o no gane como uno la lógica te puede indicar, porque posiblemente el votante no está pensando que votar a la Libertad Avanza en Neuquén es votar contra Figueroa. Esa es la pregunta general para mí. Claro, pero por lo mismo tampoco tenían la necesidad, ni un Figueroa ni un Beretilnec de salir a ponerse al hombro esta elección, digamos, sin embargo lo están haciendo poniendo sus mejores cuadros. ¿Beretilnec también o no tanto? Porque Rolo seguro, lo explicaste bárbaro con Corrosa y con Pepe Uset. Beretilnec, que es un tipo que es bien la tesis de Pablo, porque puede perder y de repente en 2027 te gana una elección, ya lo ha hecho a contra el viento y marea. Y con una alianza totalmente distinto. Cuando te ha armado cosas distintas. Ahora, con nuestra candidata, cuando no pudo candidato, o sea, un tipo que por algo tiene el apodo y la capacidad que tiene para construir, digamos. Pero ¿cómo lo ves a él hoy, digamos? Beretilnec hizo algo muy parecido. De hecho, tanto Figueroa como Beretilnec vienen trabajando en la gestión, en las iniciativas legislativas y ahora en la campaña como en un tándem, digamos, cerca, en una dupla. Sí. De hecho, pocos días antes de que se iniciara formalmente la campaña, Rolo publica un video en sus redes sociales ya con su voz, ¿no? Un video muy de campaña con imágenes de la provincia y el mensaje de votar, de llevar neuquinos al Congreso, y finalizaba con el logo de la neuquinidad. Eso le valió un reto de la justicia electoral. Y Beretilnec hace lo mismo unos minutos después, con un video prácticamente igual, con su voz,
y el logo de su alianza, digamos. Van como en dupla haciendo una estrategia parecida. Y también parecido a Figueroa, Beretilnec puso en la lista a Andrea Confini y a López, que son sus Sí, Andrea sobre todo, en la legislatura y en el gobierno, y de primer candidato a diputado a uno de sus ministros también, digo, o sea, está poniendo su gobierno en la boleta. Che, nos estamos quedando sin tiempo. Quiero una mínima reflexión sobre Santa Cruz. No hablamos, es una provincia que siempre fue interesante porque el kirchnerismo era un bastión histórico. Hoy la gobierna Claudio Vidal, histórico líder, no histórico, pero uno de los líderes del sindicato petrolero. Es una provincia que a nivel de hidrocarburos, a nivel de energía, tiene una reconversión forzosa tremenda, cerca de 7.000, 8.000 puestos de trabajo destruidos. ¿Qué se juega, qué ven cortito, digamos, de él? A mí, en principio, lo que me parece es que ahí se está jugando muy fuerte lo que tiene que ver justamente con la polarización que te decía entre el peronismo y la Libertad Avanza, y es algo que preocupa, que le genera preocupación al gobernador, a Vidal, respecto a esta situación, y cómo va a ser y cuál va a ser su estrategia para poder romper esa polarización entre la Libertad Avanza y el peronismo barra, ¿no? Decimos kirchnerismo, justamente una provincia que gobernó durante muchísimos años. Totalmente. Pablo. No, Santa Cruz, Vidal es el que le pega con las dos todas las vueltas. Manda a un diputado a votar por un lado, juega, sienta a los senadores, va y viene. Como regla general, y tomo por ahí lo que planteaba Gaby, quizás sí hay una expectativa para figuras como Vidal, que si no quedan muy, muy acotados su capacidad de poder, a que haya un bloque de legisladores provinciales que mejore sus condiciones de negociación. Lo intentaron armar con el bloque patagónico y demás, y bueno, no pero por ahí, si salen de acá, Provincias Unidas, se juntan y negocian más o menos Córdoba, Santa Fe, algo de Buenos Aires, algo de Capital, por ahí arman un bloque en una que le dé cierta expectativa de negociación. Sobre un escenario, que es sobre el escenario de que es posible negociar con Javier Milei. Algo que hasta ahora se verificó, que salvo Rovira, ¿sí? Porque los ATN que se llevaban los gobernadores no les alcanza ni para las medialunas, digamos, no lo han logrado, y Rovira lo ha logrado quizá desde un lugar de cierto sobrepoder, cierta condición de demiurgo que tiene de Misiones. Por eso digo, creo que hay una expectativa de decir, vamos a una elección, tenemos que tener legisladores, tenemos que tener presencialidad, porque con esto te cierro. Después, hay un mundo de gobernadores que se separa entre los que parecen muy cómodos en ser gobernadores y los que tienen alguna expectativa, por ejemplo, Nacho Torres. Me acuerdo de una frase que cuando Das Neves se tira como candidato a presidente, hay una frase que dice, que le dijo Néstor Kirchner a un grupo de funcionarios, de ministros, y que yo le dijo, Mario no se da cuenta que van a pasar 100 años hasta que haya otro presidente de la Patagonia. Exacto. Bueno, esa expectativa, porque uno también cuando ve la Patagonia como núcleos de poder, provincias pujantes, también imagina que eso puede tener una réplica de carácter político, de que sí de la Patagonia pueda emerger alguna figura de recambio, y ahí también está el otro interrogante. Andrés y Juli, ¿cerramos? Un poco retomando lo que decía Juli al principio sobre la alerta sobre un posible porcentaje alto de ausentismo. Bueno, en el caso de Neuquén no se ha visto, por lo menos, me acuerdo de la elección de la pospandemia, que fue muy alto en todo el país. En Neuquén siguió siendo bastante buena la participación, siempre por encima del 75%. No sé si eso se repetirá en esta, pero sí empiezan a detectar quienes están trabajando en las campañas que hay una cierta desidia, digamos, poco interés del electorado en recibir los políticos en la casa, no quieren saber nada, no quieren escuchar, y para el gobierno de Figueroa esto puede ser un dato a favor, digo, porque menor movilización, más peso tiene la estructura, lo que se llama el aparato, y lo que puede movilizar con la neuquinidad, digamos. Sí, con la neuquinidad y bueno, las estructuras del Estado, el voto seguro, bueno, y todo esas entramado que puede hacer alguien que tiene el control del Estado versus los partidos que no lo tienen. Santa Cruz, vuelvo a Santa Cruz un segundo. Creo que ahí, en términos de discurso y de posicionamiento, Vidal tiene un desafío grande, porque
porque si vos vas a medir hasta el día de hoy en Santa Cruz, si bien el kirchnerismo, ¿no?, con la figura de Alicia Kirchner se había desgastado en los últimos años, sigue teniendo peso, y sobre todo la figura de Néstor Kirchner tiene muchísimo peso simbólico, digamos, gravita en la provincia, ¿no? Entonces el kirchnerismo no es que no existe o que no tiene lugar. Entonces creo que el desafío de Vidal es cómo pararse en una provincia que todavía, un poco lo que decía también del peronismo a nivel nacional, no es que no existe, no es que tiene habilitada una avenida del centro, tiene el camino allanado para avanzar. No, entonces por características propias, pero también por demanda, por característica del electorado. Entonces para Vidal también un desafío cómo pararse ahí frente a Milei. Bueno, vamos a hacer una nueva reversión en un par de meses si están, para ver cómo le fue a cada uno, a ver qué análisis hacemos. Che, cortamos acá, mil gracias en serio a los que están del otro lado, y síganos, siempre hablamos en redes y demás, así que nada, un abrazo, chau.